Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día viernes 2 de diciembre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde mi humilde hogar, donde comúnmente estoy haciendo ahora los videos debido a la luxación de mi pie derecho que estoy sufriendo. Bueno, este día no acudí a las comparecencias porque continúan. Pero más sin embargo creo importante continuar con el tema que ha generado polémica, cuando menos en aquellos que nos enfocamos a estudiar un poco del derecho e investigamos en nuestra Constitución, en las leyes, para poder acercarle a usted una información que sea cierta, que sea real, que sea verdadera, que no tenga en ningún momento la intención de desviar la atención de la gente, ni de confundir a nuestra ciudadanía, porque se trata de que si nosotros nos estamos acercando a los conocimientos, y hemos dicho aquí en diversas ocasiones que estamos aprendiendo junto con usted, bueno, pues se trata de que lo que encontremos nosotros, que veamos que es defectuoso, porque una información de ese tipo es una información que confunde, ¿verdad? Como la que vierte Manuel Andrade Díaz cuando habla de la paridad de género y habla que algunos presidentes municipales van a tener problemas y que no van a poder contender. Bueno, pues se equivocan, ¿no? Ya aquí el día de ayer se lo comprobamos, y el día de hoy en los escritos matutinos volvimos a recomprobar cuál es el problema serio, y decíamos que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos deja en claro que el varón y la mujer son igual. Cuando inician los problemas de la paridad, que al rato también va a traer problemas para los propios partidos políticos, y ahorita les voy a explicar por qué. Mire, eso se da porque las mujeres de los partidos políticos se estaban viendo desplazadas y no tenían el acceso al poder que normalmente le deben de conferir como ciudadano mexicano, ¿no? O del estado de Tabasco. Eso trajo como consecuencia que protestaran ante las autoridades electorales, y se crea esa protección de paridad de género que debió de haber sido protegida desde los estatutos de cada partido, ¿no? Porque la ley que tenemos nosotros a nivel nacional, o la Carta Magna, pues marca la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Y que si somos hombres y mujeres ciudadanos mexicanos, tenemos los mismos derechos. Y si estamos en un partido político, es justo, por moral, por ética, por educación, por respeto al derecho de los demás, que si voy a postular a un hombre, una mujer sea la suplente, y que si voy a postular a una mujer, un hombre sea el suplente. O sea, eso es algo lógico, pero los partidos, actuando fuera de toda lógica y fuera del respeto a los derechos humanos, pues empezaron a violentarle los derechos a las mujeres, las quisieron mantener frenadas, digamos, en ese deseo de llegar a accesar al poder. Y hubo reclamaciones, y esto trajo como consecuencia paridad, que luego se habló que horizontal, que vertical, y empezaron a sacar tecnicismos jurídicos para poder justificar la paridad de género. Pero en lo que respecta a las leyes, pues son claras, ¿no? El artículo 4 nos dice que el varón y la mujer son iguales. Entonces aquí, ayer dimos lectura al artículo 7º de esta Constitución del Estado de Tabasco, que son los derechos de los ciudadanos tabasqueños, y le aclaramos, ¿verdad?, que ser nombrado si se satisfacen los requisitos legales para desempeñar cargo, empleo o comisiones, ¿verdad?, en la administración pública, estatal o municipal. Y cuando se es presidente municipal, pues eso es, ¿no? Fue nombrado, ¿no? Fue llevado ahí por el voto ciudadano. Cuando llega ahí el presidente municipal o el diputado, ¿verdad?, o la persona que tenga derecho en estos momentos ya a reelección por la aprobación de la ley, pues llega cumpliendo con los requisitos legales. Y aquí nos dice, por ejemplo, en el capítulo 5, que es el mismo capítulo del artículo 7, de las obligaciones y derechos de los ciudadanos en el estado de Tabasco, ¿verdad?, nos dice que primero el artículo 6 nos dice que son obligaciones de los ciudadanos tabasqueños inscribirse en los padrones electorales y en catastro de la municipalidad en la forma que determinen las leyes. O sea, esa es una obligación que usted tiene, ¿no?, inscribirse en el catastro. Y luego dice aquí que inscribirse en los padrones electorales y en el catastro de la municipalidad en la forma que determina la ley. Esa es la fracción primera, y la estoy repitiendo, ¿no?, pero que nos quede claro,
¿verdad? Que esa es las obligaciones que como ciudadanos tenemos. Luego aquí nos dice en la fracción 2, votar en las elecciones populares, así como en las de consultas populares, en los términos que señale la ley. Y la fracción 3 dice desempeñar los cargos de elección del Estado, que en ningún caso serán gratuitos. O sea, están obligados, cuando ya son electos es una obligación que tienen desempeñar los cargos, por supuesto que leal y patrióticamente, ¿no? Y luego aquí, en la fracción 4 del mismo artículo 6 del capítulo 5 de las obligaciones y derechos de los ciudadanos en el Estado, nos dice que desempeñar los cargos que le impongan las funciones electorales y las de jurado en el municipio en que residen. Y, por último, en la fracción 5 nos dice los demás que las leyes señalen. Este es el artículo 6, pero le dimos lectura porque en el artículo 8, donde nos dice que los derechos de los ciudadanos, ¿verdad?, se suspenden. Primero dicen que por falta de cumplimiento sin causa justificada en las obligaciones señaladas en el artículo 6, que es lo que acabamos de darle lectura. ¿Sí? Por eso es que usted tiene que cumplir con eso, dice, de esta Constitución. Dice, tal suspensión durará 1 año y se impondrá sin perjuicio de otras penas que por el mismo hecho señalen las leyes. Y luego aquí en la fracción 2 está derogada, la fracción 3 derogada, y la fracción 4 nos dice que por sentencia ejecutoria que lo inhabilite para el ejercicio de esos derechos, y en la fracción 5 nos dice que en los demás casos que las leyes señalen. O sea, si el presidente municipal o las personas que tengan en este momento ya el derecho a entrar a una reelección no cumplieron con su deber, no cumplieron con su obligación, hicieron las cosas mal, desviaron recursos, o están siendo señalados, o tienen resarcitorios en el ODFE por obras, o como se da comúnmente, de acuerdo a lo que ya hemos aprendido en estos recorridos que se hicieron con las inspectoras de Hacienda, pues entonces podría ser, esa es una limitante para que no participen. Pero ya en este momento que están en el puesto, ya tienen ganado el derecho de reelección, porque está aprobado en la ley la reelección. Entonces, si por ejemplo en Centla hay una mujer de presidente municipal, ella quiere reelegirse, ella puede reelegirse, y no es que no vaya a respetar la paridad de género, por supuesto que la va a respetar, porque desde el momento que ya fue electa, ella llegó, ¿verdad?, respetando la paridad de género. De hecho, por eso fue que sacaron de ahí a su esposo y pusieron a ella, ¿no? Pero bueno, son personas que la verdad ni me gusta hablar de ellos, porque son personas que han tenido un mal manejo en la administración, y son hasta groseros, hay veces vulgares, pues. Entonces por eso casi no me gusta hablar de ellos, pero sin embargo, era más como ejemplo, ¿verdad?, decirles que si una mujer es presidente municipal, en estos momentos ya tiene derecho a reelegirse, y eso no quiere decir que no vaya a respetar la paridad de género, y por ejemplo, su suplente pues tiene que ser un hombre. Entonces eso es el respeto a la paridad de género, ¿sí? Y si ahora, después de la reelección, quedase la misma persona, ¿verdad?, hombre o mujer, de acuerdo al municipio y al lugar, en la próxima, entonces tiene que ser, una persona de sexo diferente. Ahí sí. Ya cuando concluya ese derecho de reelección que tienen, ¿verdad?, entonces ya puede quedar una persona que sea de sexo diferente al frente de la administración municipal, ¿verdad?, o de los lugares que tengan en este momento la oportunidad de reelección. Y bueno, así es como nosotros observamos las cosas, pero las observamos de acuerdo a la ley. Y por supuesto que nos molesta cuando vemos y escuchamos a Manuel Andrade Díaz pues decir ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando es una persona que conoce, que sabe, que conoce el derecho, entonces decimos, bueno, está utilizando para confundir a la sociedad, ¿no? Y eso no está bien, que nosotros que nos acercamos un poco al conocimiento, le permitamos a este tipo de políticos que tiene años en política y que hacen este tipo de actos, este tipo de declaraciones para poder pues confundir a la gente y seguir en el poder, ¿sí? Porque entonces ya cuando un político, después de haber sido diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿verdad?, del Congreso del Estado, y haber accesado hasta ser gobernador, y bueno, regresa a ser diputado local, ya no es conveniente para la ciudadanía, porque sus compromisos son demasiados, entonces ya no defiende las causas populares. De hecho, de su propio partido, está traicionando a su partido, porque no está actuando ni siquiera como oposición. Ese es el problema serio que se vive en Tabasco. Al traicionar a su partido, traicionan las causas de sus militantes,
y por supuesto la causa de los ciudadanos. Entonces no tenemos una buena representación democrática porque es una persona que antes de ver por lo que se necesita y lo que se requiere para el Estado de Derecho, primero ve sus intereses y la permanencia en el poder, porque el deseo de permanencia en el poder es notorio cuando ha pasado por todos esos cargos y todavía baja al nivel de diputado local, ¿verdad? Muchos dicen que, bueno, que aceptó para poder componer lo de sus cuentas públicas que andaban mal, ¿no? Y que por eso aceptó bajarse al nivel de diputado local, ¿no? Para poder meter manos y poder arreglar sus cuentas públicas, que las últimas cuentas públicas se decía, pues no habían sido aprobadas, ¿no? Y aquí nosotros entrevistamos a Casilda Ruiz Agustín y nos dijo que eso es lo que había pasado, que había cuentas atrasadas del tiempo de Madrazo. Entonces, eso es lo que está haciendo ahí Manuel Andrade Díaz, y podríamos pensar que eso es lo que está haciendo Federico Madrazo en cuanto a las cuentas públicas de los tiempos de su papá que no fueron aprobadas. Entonces, ese es el problema serio que se vive en Tabasco, que son las mismas personas que, por ejemplo, en el caso de Federico Madrazo, pues es el hijo de Roberto Madrazo Pintado, que para el caso, pues bueno, también fue gobernador, ¿no? Y que fue en los tiempos donde la droga y las muertes de jóvenes creció, ¿no? Y en los tiempos de Manuel Andrade, por ejemplo, cuando salió, ¿qué fue lo que pasó? Granier Melo lo que enfrentó fue una violencia tremenda. Me acuerdo y recuerdo que mataron policías, me acuerdo que decapitaron a una persona y fueron a arrojar la cabeza en la Secretaría de Seguridad Pública, y el que acababa de salir era Manuel Andrade Díaz, que tenía el control de la seguridad pública, porque es una responsabilidad del gobernador del estado. Entonces, se podría pensar que Manuel fue el que provocó eso, y ahora, si esa es su forma de trabajar, ahora políticamente lo está haciendo aterrorizando a los presidentes municipales que desconocen la ley y diciéndoles que, o está, digamos, encendiendo a las mujeres, ¿verdad?, donde no les corresponde ya en este momento por derecho participar o accesar a la candidatura, encendiéndolas para que busquen accesar al poder cuando no tienen el derecho en este momento, porque ya lo tiene ganado la persona que es presidente municipal. Si es hombre, ¿verdad?, pues tiene que llevar como suplente una mujer, pero tienen que ser los mismos. Y si es mujer, tiene que llevar como suplente un hombre. Eso ya es un derecho ganado y se respeta la paridad de género, porque el derecho de reelección se lo permite. Entonces no podemos ir contrario al derecho, pero para eso tenemos que estudiar. Pero ya eso ya es terrorismo político. Entonces, digamos que Manuel Andrade es un experto en terrorismo político, cuando menos, ¿no? Pero eso de los muertos de Granier es cierto, ¿eh? Cuando recién entró Granier, un decapitado en la Secretaría de Seguridad Pública, una cabeza fueron a tirar ahí, y luego empezaron a aparecer muertos, balaceras y problemas, saliendo Manuel Andrade Díaz. Entonces, son problemas serios. Por supuesto que también eso se puede atribuir a lo que Vicente Fox aprobó de pasarle el control de narcomenudeo, entre comillas, porque nunca se lo permitieron con la mixta y ahora con el COE y con todo lo que se ha hecho con tal de evitar que tenga el control total del Estado de narcomenudeo, ¿no? Y que fue un pretexto idóneo para que entraran las Fuerzas Armadas a la seguridad pública también, ¿no? Entonces, pues, esa es la descomposición que se vive en Tabasco, y estas son las personas que han promovido esa descomposición. Entonces, ¿cómo podemos creer en alguien que de plano nos está mintiendo y que está confundiendo a la sociedad? Y en este caso es Manuel Andrade Díaz, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, porque una cosa es que te hablen con mucha decencia y con mucha propiedad, y otra cosa es que te estén diciendo la verdad. Y aquí se la estamos diciendo con la ley. Si usted revisa la ley y alcanza a comprender las cosas, como nosotros aquí hemos impulsado el entendimiento y la comprensión de lo que estudiamos, tal vez usted vaya a opinar igual que yo, ¿verdad? Y la idea no es tanto que opine igual que yo, la idea es que comprenda la ley, ¿sí? Y que no se deje engañar por esta gente que, para el caso de esas actitudes que tienen, pues se ven como vendepatrias, ¿no? Porque el Estado no ha desarrollado. Desde que fue gobernador Roberto Madrazo a la fecha, el Estado se vino abajo y está en el nivel más bajo en este momento, ¿verdad? Y bueno, la responsabilidad en estos momentos es de Arturo Núñez Jiménez, pero todo lo que se hizo antes, pues está perjudicando también la gobernanza de Arturo Núñez Jiménez. Entonces, por el lado de las comparecencias, este día no acudí porque quiero, la verdad, reposar. De hecho, a mí me pidieron que reposara, y no lo he hecho por andar a las vueltas y vueltas en las comparecencias, y luego ayer en los empujones, ayer me pegaron una patada tal vez sin querer en la pierna que tengo mala, en el pie malo, y mejor preferí este día no acudir para
para que no me vaya yo a lesionar más y tardar más tiempo en mi recuperación. Pero bueno, este día a las 16 horas, la comparecencia del secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Pedro Jiménez León, en el Salón de Pleno del Congreso del Estado. Y bueno, y acuérdense que de Pedro Jiménez León, pues hay proyectos que fue acusado de proyectos por cientos de miles de pesos que ni siquiera se había utilizado el dinero para eso, ¿no? Y se le estaba pagando a una persona cientos de miles de pesos por un proyecto que no se hizo. Entonces eso no es desarrollo ni agropecuario, ni forestal, ni pesquero, ni nada. Y eso se debe a que son gente también que tienen muchos años en el poder y que, bueno, encuentran la forma de cómo desviar los recursos, ¿no? Y no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué nos va a informar? ¿Con qué ética, con qué moral nos puede decir que las cosas las está haciendo ordenadamente ahí, cuando ese problema surge desde el principio de la administración, y que él representa, ¿no? Ahí en el sentido del desarrollo agropecuario, forestal y pesquero? Pedro Jiménez León, pues no consideramos que está haciendo las cosas bien, más sin embargo, nosotros tenemos que acatarnos a lo que las autoridades dicen. Si las autoridades dicen que hasta el momento el trabajo en estas dependencias están haciendo bien, pues nosotros tenemos que creerle, pero también tenemos que estar alerta por lo que le acabo de comentar, que ya pasó con Pedro Jiménez León. Por otra parte, a las 18:30 horas, la comparecencia del secretario, que acaba de empezar, tiene 13 minutos que empezó, la comparecencia del secretario de Desarrollo Económico y Turismo, David Gustavo Rodríguez Rosario, que ahí en ese lugar se está haciendo un esfuerzo hasta sobrehumano por poder proyectar al Estado cuando no hay suficientes recursos para invertir en lo que es el turismo, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, ahora que fuimos a Tacotalpa, si vemos el impulso del pueblo mágico Tapijulapa, ¿no? Y hay muchas cosas que se pueden proyectar para poder crear el atractivo hacia el lugar. Pero si vamos, por ejemplo, a las obras de Tacotalpa, pues no sirven, entonces no hay desarrollo. ¿Cómo puede usted invitar un turismo a donde van a llegar a una comunidad a donde no hay ni luz y que se supone que ya se gastó un dinero con una red eléctrica que no está funcionando? Digo, por citar un ejemplo, ¿no? Y en otros lugares donde hicieron drenaje que no lo hicieron con el material adecuado y hay problemas serios. O sea, ¿por qué no hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Y eso afecta, por supuesto, el desarrollo económico y turístico del Estado, ¿no? Y afecta el trabajo del licenciado David Gustavo Rodríguez Rosario, ¿no? También hay que ser honestos, pues, en ese sentido. Además del Grupo Cancún, que el mismo Roberto Madrazo, Federico Madrazo y Manuel Andrés Díaz han promovido. Por supuesto que eso daña a Tabasco, ¿no? Porque prefieren invertir en Cancún y no aquí. Y entonces, si están en el poder, prefieren hacer caso omiso a lo que se necesita en el Estado para poder discutirlo, para poder atraer más turismo, ¿verdad? O crear las condiciones para que llegue el turismo, y porque les conviene, porque sus negocios mayores de turismo están allá. Entonces, ese es el problema serio que hay en Tabasco y se tiene que resolver, y se va a resolver en la medida que usted y yo estemos pendientes de lo que hacen estas personas. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Muchas gracias.